Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con el Agro, el programa de actualidad y opinión del canal TV Agro. En esta oportunidad los saludo desde la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ, y nos recibe muy amablemente su gerente, el señor Rafael Hernández. Doctor, muchas gracias por recibir a TV Agro. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues entremos en materia. Este 2017 termina con noticias del sector. ¿Cuál es ese balance que hace usted, doctor, de este año que termina? Bueno, pues desafortunadamente el balance del sector arrocero este año 2017 no es el mejor en cuanto a lo que recibieron sus agricultores como pago por su producto. Los rendimientos y todo, pues hubo buenos en unas partes, regulares en otros, pero podemos decir en general que se recogió una cosecha aceptable, pero desafortunadamente los precios que ofreció la industria y que pagó la industria a los agricultores que recogieron su arroz entre los meses de agosto, septiembre y octubre fueron unos precios en los cuales el productor vendió su arroz, digamos, por debajo de lo que son los costos de producción, y eso causó pérdidas importantes en gran parte de los productores nacionales. A inicios de 2017, Rafael Hernández, gerente de FEDEARROZ, recomendó mantener las áreas de cultivo en 570.000 hectáreas, las mismas que había en 2016, argumentando un total abastecimiento del cereal. Sin embargo, esta recomendación no tuvo eco y siguiendo el programa gubernamental Colombia Siembra, las áreas cultivadas en el grano crecieron, lo que generó una sobreoferta. Esta situación se agudizó con la negativa de la gran industria de no apoyar el incentivo de almacenamiento que, según FEDEARROZ, pudo facilitar el almacenamiento de 450.000 toneladas de arroz para evitar su salida al mercado, lo que provocó una afectación en el precio del cereal. Según Rafael Hernández, desde 1997, la industria participa en el incentivo de almacenamiento que se traduce en guardar arroz durante los 5 últimos meses del año para liberarlo en el primer semestre del año siguiente, manteniendo una balanza positiva entre precio y oferta. Sé que es un tema espinoso y me había advertido que no es muy positivo hablar de él, pero no podemos negar el tema de los paros y el cese de las actividades que tuvimos en algunos departamentos. Este balance que usted nos presenta hace parte de ese malestar de algunos agricultores que se fueron a paro más o menos al segundo semestre de 2017. Claro, es que los paros se originan precisamente por condiciones desfavorables para los productores. Entonces aquí había dos cosas, dos factores. Uno, pues la negativa de la industria a participar en el incentivo y su decisión de bajar los precios a unos niveles que considero no era necesario llegar hasta allá, pero lo hicieron, entonces el agricultor perdió mucho dinero. Y otro, que en realidad el gobierno pues se ha demorado mucho en cumplir y en otras ocasiones no ha cumplido con las ofertas que le había hecho a los productores de algunas ayudas y unas compensaciones para mitigar un poco el efecto negativo de estos bajos precios. Entonces, pues eso lleva a que se exasperen los ánimos entre los agricultores y se promuevan paros que muchas veces son justificados y otras veces ha ocurrido, obedecen a ciertos intereses políticos de gente que llega a pescar en río revuelto. Sí, me imagino, no podemos desconocer la época en la que actualmente atraviesa el país. ¿Cuál sería desde la perspectiva de FEDEARROZ esa justa balanza para que todas las partes que están en medio del mercado y el cultivo y la distribución del arroz estén conformes? Bueno, pues yo pienso que debe haber un precio razonable, un precio que cubra sus costos de producción y le deje un margen, porque el sembrar arroz es un negocio como cualquier otro negocio en el cual se trabaja para obtener unas utilidades. En este caso, debe haber un mecanismo que, dadas las condiciones del cultivo del arroz en Colombia,
que se siembra la mayor parte del área de arroz se siembra en el primer semestre porque es arroz de secano. Entonces, eso genera una estacionalidad en la cosecha entre los meses de julio, agosto, septiembre y parte de octubre. Esto se solucionaría si en Colombia hubiera suficiente área bajo riego, si hubiera más distritos de riego para equilibrar la producción del primer semestre y la del segundo semestre. Si esto existiera, pues estaría más repartido y sería más equilibrado la oferta y no se presentaría una estacionalidad tan marcada que se genera especialmente en los llanos orientales y en La Mojana, que son los sitios en Colombia donde se siembra arroz secano. Entonces, es importante, no solamente para el arroz, sino para toda la agricultura. Si nosotros pensamos que Colombia, y como nos lo han anunciado, es uno de los 7 países que pueden ser despensa de los alimentos para el mundo, pues debe ser consecuente con lo que para la explotación agrícola tiene que haber condiciones favorables. Tenemos condiciones favorables de las tierras que son aptas para la agricultura por la calidad de sus suelos y por su topografía, pero no tienen las condiciones necesarias para que pueda ser rentable y competitiva este negocio, el negocio de sembrar arroz, que sea consecuente. Si somos aptos para la despensa del mundo, pues debemos tener las condiciones internas necesarias para poder ser competitivos, como le decía anteriormente. Doctor Hernández, desde esa perspectiva, ¿cuál es el panorama que se avisora para 2018? Bueno, primero que todo, la recomendación que hemos hecho, no solamente como FEDEARROZ, sino en el seno del Consejo Nacional del Arroz, que se realizó el jueves de la semana pasada, eso significa que debe haber una reducción en las áreas y no generar excedentes hasta tanto no haya las condiciones del mercado que lo permitan, primero por ese lado, y otro, que el agricultor sea lo suficientemente competitivo, y en eso que está empeñado la Federación de Arroceros, en buscar unos mecanismos como es el AMTEC, la adopción masiva de tecnología, para reducir costos de producción por hectárea y por tonelada. El día que nosotros seamos capaces de producir una tonelada por debajo de lo que vale traer una tonelada de arroz en cáscara de Estados Unidos, que son más o menos $330, $340, si podemos producir por debajo, que ya lo hemos logrado en el AMTEC, seremos competitivos. Lo que pasa es que para eso necesitamos tiempo, y ese tiempo va más o menos hasta el 2021, más o menos. ¿Cómo podrían esos pequeños agricultores que de pronto se están enterando en este momento de ese tipo de iniciativas afiliarse a ellas, acceder a ellas? Pues muy fácil, yendo a la Federación de Arroceros. La Federación de Arroceros tiene diseñado el programa, inclusive la Federación tiene algunos equipos, no para hacerle todo el trabajo, pero sí para enseñárselo a hacer al productor. Y tiene la asesoría técnica de los profesionales de la Federación para hacerlo. Y es importantísimo, necesario hacerlo, porque si nosotros llegamos al 2021, 2022, con las condiciones de años atrás en la producción, con los costos, con los rendimientos de años atrás, pues simplemente no vamos a poder competir en el mercado internacional y competir con las importaciones que vienen a través del TLC a Colombia o importaciones que pueden venir de otros países en un futuro. El plan de la Federación es volver al agricultor colombiano, arrocero, competitivo, capaz de producir arroz en condiciones similares de precio de los Estados Unidos, así no sea de rendimiento, porque los rendimientos nuestros comparados con los de los países templados, como los del norte, los del sur, pues son un poco diferentes, pero lo importante es cuánto vale producir un kilo de arroz. Tenemos que estar por debajo de los $330, $340 la tonelada de arroz cáscara. ¿Cómo funciona ese apoyo gubernamental para esos pequeños productores? Pues mire, hay varios programas, pero diría yo que falta, porque hay sistemas de crédito que se han creado, líneas de crédito a través de Finagro, del Banco Agrario, pero en primer lugar no son suficientes nunca, y debe haber una tasa de interés más baja. Si se quiere hacer
una agricultura que se desarrolle rápidamente y que tenga resultados positivos, como los ha tenido en el Brasil, como los ha tenido en la Argentina, como lo ha tenido en Estados Unidos, etcétera, otros países, ¿no? Tiene que haber créditos a largo plazo y con tasas de interés pagables por los agricultores. Hay que tener tasas de fomento, créditos de fomento, porque de lo contrario es muy difícil conseguir que el agricultor realice estas prácticas, porque vale plata adecuar una hectárea de tierra, volverla productiva en términos de fertilidad de los suelos, en términos de rendimientos por hectárea, en términos de costos de producción. Tiene que haber los medios para que el agricultor logre bajar los costos y logre ser competitivo, pero es que si no hay la posibilidad de tener la maquinaria adecuada para la adecuación de las tierras, para la preparación, máquinas de tecnología nueva, porque la meta de la federación es en el término máximo de 10 años lograr que el agricultor aplique las prácticas de agricultura de precisión, que es donde se puede medir la eficiencia, donde se puede aplicar las tecnologías modernas que hay. De lo contrario, pues va a ser muy difícil y para eso se necesita crédito y crédito blando y a largo plazo. Bueno, pues el tema está muy interesante y sin lugar a dudas, qué mejor que tener una voz autorizada para hablar de todos estos aspectos en el sector del arroz. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos quienes se conectan con esta señal. Estamos desde Fede Arroz hablando un poco de lo que ha sido el 2017 para este sector y lo que se avecina para el 2018. Nos ha recibido muy amablemente el gerente de la federación y quisiera seguir, doctor Rafael, con esta entrevista porque es probable que muchas personas que sigan a TV Agro no estén muy familiarizados con el cultivo del arroz, cómo se produce. Cuéntenos un poco de manera pedagógica ¿cómo hacemos para que este grano que llega a la mesa y que es manjar para muchos comensales lo tengamos ahí? Bueno, pues hay muchos factores que influyen en la producción del arroz, especialmente en un país como Colombia, que tiene su geografía es muy variada, tiene diferentes pisos térmicos. Está la zona del Tolima y el Huila, que es el valle de la Magdalena. Está los llanos orientales, los departamentos del Meta, del Casanare y hoy día el departamento de Arauca y Guaviare están entrando también en la producción de arroz, y la costa atlántica, que se divide en el Caribe seco, que es lo que comprende el Cesar, la Guajira, y parte de los Santanderes, y el Caribe húmedo, que está la zona del Bajo Cauca, donde está la Mojana, donde está todo el valle del Sinú y el río Cauca, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes zonas donde se cultivan diferentes variedades de arroz que las desarrolla la federación y otros productores de semilla en Colombia, variedades para cada zona. Se cultiva bajo dos modalidades, una que es la modalidad de riego, que principalmente se hace en los departamentos de Tolima, Huila, parte del Meta, Casanare y algo en la costa atlántica, y los sistemas de secano, el sistema de secano, que depende de las lluvias, y se da en departamentos como el Meta, Casanare, todos los del llano, los llanos orientales y la Mojana, donde caen más de 2.500 milímetros de lluvia al año. Entonces, eso permite que el arroz se pueda dar. ¿Qué riesgos se corren con el secano? Que de pronto no llueva en una semana, 2 semanas y se puede dañar el cultivo. Entonces, esas son, se cultivan generalmente las variedades igual para secano y riego, pero también depende de la altura. Por ejemplo, el Valle del Cauca
es una zona de 1000 metros sobre el nivel del mar, la terraza de Ibagué 1200 metros, los llanos orientales 350 metros, y la parte caliente del Tolima y el Huila también entre 300 y 400 metros sobre el nivel del mar. En Colombia producimos arroz de grano largo, que es el que viene en las diferentes marcas que ustedes encuentran en el mercado. No se cultiva grano corto porque esas son variedades tipo japónica, y las que nosotros cultivamos es tipo índica, que es de grano largo, de buena calidad, granos un poco duros y transparentes, que de eso depende mucho la calidad de cocción en las diferentes mesas y en las diferentes cocinas. Pero podemos decir que Colombia es un país productor de arroz de alta calidad, y hay todo lo que ustedes quieran en el mercado, arroces blancos sin sabor, otros con saborizados, con sabor a camarones, con sabor a paella, con todo lo que se quiera. Hoy día la industria y todo el que produce arroz blanco quiere darle un valor agregado a su producto, y ya hay variedad de sabores en las ofertas que hay en los diferentes mercados, almacenes y tiendas en Colombia. El arroz es el primer producto de la lista de alimentos básicos de los colombianos, compuesta por arroz, papa y carne. De hecho, en algunas zonas del país hay arroz incluso en la sopa. Según los expertos en gastronomía, este cereal se puede preparar en más de 100 platos diferentes. De hecho, un adagio popular en Colombia afirma que si hay arroz preparado, está hecho el 70% del almuerzo o la cena. En el país se prepara arroz blanco común, arroz con pollo, atollado, con coco, con verduras, cabello de ángel, paella y sopa de arroz. Es elemento fundamental de bebidas para calmar la sed, como la chicha de arroz y masato, pasando también por los postres como el arroz con leche y la leche a base de cereal, que es una alternativa para quienes no toleran la lactosa para elaborar flanes y crepes. No solo los humanos sacan provecho del grano, cerdos y ganados son alimentados con subproductos de este cereal gracias a la producción de concentrados. Es casi que obligatorio preguntarle al gerente de Fedearroz qué tanto arroz consume el doctor Hernández. Pues consumo mucho, ¿no? Lo preparo en términos de arroz blanco o diferentes modalidades de arroz. A mí me gusta la cocina y también preparo una buena paella. Yo creo que le pueden preguntar a los que la han probado. Alrededor de 40 kilos per cápita se consumen en Colombia, que es un consumo aceptable. Y se consume más en unas zonas que en otras. En la costa se consumen alrededor de 60 kilos per cápita al año, en otras zonas 25 o 30 kilos, pero donde más se consume es en la zona de la costa atlántica y la costa pacífica. Doctor, justamente hablando de eso, Fedearroz ha estado implementando, o mejor, incursionando en el mercado con dos marcas, Fedearroz y Comarroz. ¿Cómo funcionan estos productos? Bueno, Fedearroz con fondos provenientes de las subastas de arroz que se hacen en Estados Unidos, de los contingentes que vienen a través del TLC a Colombia, ha buscado vincular el agricultor a la etapa final del arroz, o sea, del arroz blanco, porque es que el agricultor vende su arroz en un estado demasiado perecedero, que es el arroz verde, que llamamos nosotros arroz paddy verde. Ese viene húmedo y si no se somete antes de 24 horas a un secamiento, empieza a deteriorarse la calidad. Entonces, eso ocurre porque en la época de cosecha, por lo que le mencionaba anteriormente de la estacionalidad de la cosecha, lleva a que se concentre ese arroz en un par de meses, la recolección y la oferta. Entonces, se generan a veces pérdidas y tratamientos injustos a los productores. Cuando hay sobreoferta, entonces el precio se baja, se aplican las tablas con mayor rigor, se perjudica al agricultor. Entonces, también queremos darle la oportunidad al agricultor de que se integre hacia adelante un poco, que pueda llevar su arroz a un molino donde se lo sequen, se lo guarden, se lo procesen, lo trillen, se lo empaqueten y se lo saquen en términos de
de arroz blanco y él salir y venderlo al mercado o a través de la federación que lo apoya en eso o directamente a los mercados regionales como lo han venido haciendo en el caso del Casanare. O mejor, son muy buenas noticias para esos campesinos y cultivadores que quieren acceder a todas estas ayudas de la federación, que en 2017 cumple 70 años y esa celebración coincide con el Congreso Nacional de Arroceros en su versión número 36. ¿Cuál es ese balance que se va a presentar, que se presentó mejor a esos afiliados a la federación? Bueno, primero que todo un análisis de lo que fue el año 2010, lo que fueron el año 2016 y el año 2017. Uno mejor que el otro, donde se analizan las razones de las crisis que se han presentado, se le hacen algunas recomendaciones y solicitudes al gobierno para mejorar la competitividad y mejorar las condiciones de la agricultura en Colombia. Es que no solamente pedir políticas claras para el arroz, sino para todo el agro. Hemos iniciado una etapa que se ha llamado el posconflicto, donde Colombia, y todo ha girado al comienzo, la primera punto que se discutió en La Habana fue precisamente el tema del sector agropecuario y la ruralidad colombiana. Esperamos que sea consistente ese acuerdo con lo que se requiere para un buen desarrollo del agro en Colombia, donde el campo, que es un gran generador de empleo, tenga el apoyo necesario por parte del Estado, no solamente en lo que requieren los agricultores, en crédito, en asistencia, etcétera, etcétera, sino lo que requiere el campo, en salud, en educación, en servicios, en vías de comunicación. El campo en Colombia yo diría que está por hacer. Son muy pocas las zonas, los distritos de riego, el Tolima, el Huila, algunas zonas de la costa, del Valle del Cauca, y también en los llanos orientales, pero hace falta, como les decía, los distritos de riego y muchos servicios, inversión pública. No se puede pretender que haya un agro competitivo y eficiente si no hay la suficiente inversión pública que le permita al agricultor ser más eficiente en el cultivo, en el transporte de su producto hacia los centros de consumo, hacia los puertos, en un futuro que podamos ser exportadores de arroz a otros países. Se necesita un apoyo más decidido y que se cumpla con esa deuda que tiene el Estado colombiano de más de 50 años con el sector agropecuario, a ver si al fin lo volvemos realidad. Bueno, pues agrocompetitivo y eficiente podría ser la conclusión de esta charla, que sin lugar a dudas fue muy beneficiosa para aquellas personas que tenían dudas sobre cómo había estado el sector, que deseen más información. Entonces la invitación del gerente de Fedarroz es: visiten su página de internet, pónganse en contacto los agricultores y aquellas personas que deseen acceder a este tipo de programas que mencionamos en este episodio de Al Día con el Agro. Doctor Rafael, muchas gracias por recibirnos aquí en la Federación. A ustedes muy amables, me parece que es una buena tribuna para exponer las necesidades del campo y no solamente las necesidades, sino también lo que se está haciendo en beneficio de los productores colombianos. A ustedes muchas gracias por seguir esta misión. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Déjenos ahí sus comentarios, sus temas. ¿Qué invitado quiere que tengamos en una próxima oportunidad para hablar más del campo? Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima misión. Hasta pronto.